¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los saludamos con mucho gusto. Bienvenidos a una conversación más con el doctor Sergio Aguayo, su servidor Luis Alberto Medina, director de Proyecto Puente, y el doctor Leonardo Curcio, como cada martes aquí reunidos para analizar los temas del momento en materia de seguridad que ocurren en México, en el mundo, que tienen impacto, vaya, en la vida nacional. Y bueno, primero les doy la bienvenida a los apreciados doctores. ¿Cómo están? Bienvenido, doctor Sergio Aguayo. Bienvenido, doctor Leonardo Curcio. Hola, Hola, hola. Y hoy pues nos convoca un tema que ya lo veíamos venir en alguna mesa de análisis, ya lo habíamos dicho, lo habíamos advertido, lo que estaba ocurriendo con la Sedena o el poder a la milicia en este sexenio, que hoy lo desnuda en esta investigación del periodista Ignacio Rodríguez Reina, los viajes del general secretario, es decir, cómo es que se pone en la lupa los viajes de lujo del titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, y su familia, que está elaborado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en alianza con Fábrica de Periodismo. Se ha dado mucho de qué hablar, doctor, y como le decía, es decir, ya habíamos advertido los riesgos de empoderar al ejército, ahora en lo económico. Son empresarios, administran aduanas, se han metido a otros negocios que jamás habíamos pensado. Una institución que otrora fue o es todavía la de mayor confianza, pero ahora en el ojo del huracán con estos viajes, doctores. Adelante, doctor Leonardo Curcio. pues un ojo del huracán que tiene, a mi juicio, dos vertientes, serían dos ojos del huracán. Por un lado, el hecho en sí que tú ya describías, recordabas el reportaje, y por otro lado, la crisis de confianza que el Ejecutivo tendrá en efectivamente sumando. Dirá el general Sandoval, oye, pues yo creía que tú sí comulgabas con los valores de la 4T y resulta que viajas casi como si fueras un general de la tercera T o de la oscura caverna del neoliberalismo. O sea, esa crisis de confianza en alguien tan cercano, yo creo que ha descompuesto al presidente. Buena parte de sus arranques, en algunos casos francamente inquietantes, como el discurso de Veracruz y otros más, yo creo que sí responden a esta sensación de algo se rompió dentro de mí. Pero ubico esto, mi querido Sergio, en otro, digamos, ángulo, otro ojo del huracán, que es el de la transparencia. El presidente ha mandado la señal de que no quiere que se integre el INAH y que su gobierno es absolutamente transparente. Y resulta que no lo es. La guacamaya ha tenido, yo no sé si un pico muy largo, una cola muy larga o unas alas muy largas. Ahora nos enteramos, pues como en su momento también supimos de temas de su salud, que a ver si nos da tiempo de hablar también de ese tema, nos enteramos por eso, no porque nos lo dijera el gobierno, y ahora este delicado asunto del general. En fin, ¿cómo ves los dos ojos del huracán, Sergio? Pues se le agregaría un tercero, porque estamos frente a una pinza de periodismo de investigación serio. El primero de Ignacio Rodríguez Reina es un texto de 47 páginas, la mayoría de las cuales está reproduciendo los documentos recuperados de Guacamaya Leaks, pero no hay ninguna duda de que viajaron a todo lujo, llevaron a la esposa, al hijo, a la nuera, al nieto, eh, Hasta la y no solo consuegra. eso, a la suegra, y se hospedaron en hoteles de superlujo en Nueva York, en Moscú, en Italia, en Colorado Springs. Ese reportaje que salió el lunes 17, hace una semana, un día, debe verse con lo que sucedió al día siguiente, cuando el New York Times publica otro reportaje sobre otro ángulo de las Fuerzas Armadas, la contratación que hicieron en 2011 el gobierno de Calderón de los aparatos de espionaje Pegasus a una compañía israelí. Cerraron el trato, por cierto, en un striptease de la Ciudad de México, que cerraron para poder negociar como se debe. Y la última evidencia de espionaje es de agosto de 2022 de este gobierno, durante el cual, y esta última evidencia es el espionaje que le hicieron a Santiago Aguirre, director del Miguel Agustín Pro, y a la directora eh, de, eh, de representación jurídica, María Luisa Aguilar. Eh,
Lo interesante de este caso es que fue Apple, la compañía de teléfonos, la que les mandó un aviso. Ojo que los están espiando. Mm. Y frente a esa realidad, vamos, estamos ante dos investigaciones, la segunda de una periodista en México y un periodista en Israel, Natalie Kistroev en México y Ronen Bergman en Tel Aviv. No ha habido una explicación razonable, creíble, y no solo eso, sino que el día de ayer, el día de hoy, perdón, el 24, se iba a reunir la Comisión Bicameral de Seguridad, durante la cual yo me imagino que hubiera salido el tema, pero se suspendió porque están fuera de México la secretaria de Seguridad y el secretario de Marina. En todo caso, estamos ante un problema de opacidad, gastos suntuarios en exceso y falta de rendición de cuentas, lo cual pues sí es inquietante, es preocupante y mete al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en una situación muy incómoda que probablemente influyó en el quebranto de salud que yo espero se recupere pronto. Negación absoluta de que este gobierno se espiaba, o sea, aquí no se espía, incluso el presidente hace algunas semanas argumentó que no era espionaje, que era inteligencia, le han demostrado que lo hicieron con este hombre Raimundo de Nuevo Laredo, lo han hecho con varios, y la negación ha sido constante, lo cual ya a estas alturas no sorprende, pero el reportaje sugería que es el gobierno del mundo que más intensivamente, Sergio, utiliza efectivamente ese software, lo cual nos habla de que pues no es de que sea una cuestión aislada, ¿no? Eso es una cuestión continuada y ha, en este caso, contado con este empalagamiento de los gobiernos. Dicen que el espionaje se condena mucho desde la oposición, porque cuando ya llegas al gobierno dices, ay, qué a gusto se gobierna teniendo los secretos del Pues Estado. claro, O sea, eso sí, como más exacto. adictivo que ya saben qué. Acuérdate que en este país, querido doctor, todo funciona mal o todo está mal hasta que llego yo al gobierno, ¿no? No importa cuando leas eso, es decir, y te das cuenta todo lo que tiene el poder, ¿no? Adelante, Sergio, yo tengo otra pregunta, pero adelante. Estoy pensando en la investigación que hicieron del New York Times, porque no tiene desperdicio sobre la cantidad de detalles incómodos que revelan una continuidad en el espionaje de opositores al gobierno. No estamos hablando de criminales, se entiende que los espíen sus teléfonos, sino de periodistas, de defensores de derechos humanos que no tienen absolutamente ninguna, no realizan actividades ilegales y que empezó en 2011, fue el primer cliente, el primer gobierno que le compró el servicio a la compañía que produce Pegasus, y ha sido un servicio hasta el día de hoy, al parecer. No hay confirmación, pero el reportaje salió la semana pasada y dan como un hecho que siguen espiando a personajes incómodos por un motivo o por otro para este gobierno. Independientemente de que todos los gobiernos lo hagan, a Estados Unidos le acaba de pasar lo mismo, en fin, es una constante. El hecho es que estamos ante una pinza de la cual difícilmente se pueden evadir el, este gobierno, y que va a tener que dar una respuesta, una explicación, y al mismo tiempo los senadores y diputados que forman esta comisión bicameral tendrán que demostrar que no son un adorno como lo han sido desde hace varias décadas. Doctor, a ver, ¿y cómo entender, porque son los mismos temas, esa protección, ese apoyo, esa alianza tan fuerte de Andrés Manuel con el ejército? Es decir, ¿por qué? ¿Cuál sería una interpretación histórica? Porque, pues, de ser la institución con mayor confianza en México, es una institución ya que se pone en el ojo del huracán, que está siendo opaca, que está cometiendo ese tipo de actividades que hace mucho no veíamos. Es decir, me decían por allá en Chihuahua, si vieras cómo tienen las instalaciones en Chihuahua, ya sabemos a dónde se van los impuestos. Es decir, una milicia tan fuerte, ¿para qué, doctor Aguayo, a lo largo de la historia? Que sabemos que ciertamente el ejército, cuando es utilizado mal, sabemos el desastre, 68, la guerra cristera. Podemos explorar la historia de México, pero ahora
son empresarios, están en todas partes. Es decir, ¿por qué, doctor? Es una de las grandes preguntas de este gobierno. ¿Qué fue lo que pasó con Andrés Manuel? La explicación que yo he escuchado más, y Leonardo seguramente podrá agregar algo, mucho más al respecto, es que hubo 2 reuniones del presidente con los militares. Y en esas 2 reuniones le informaron de lo que estaba pasando en el país y al parecer durante esas reuniones todavía no tomaba posesión, era presidente electo, es decir, entre junio y noviembre, finales de noviembre del 2018, cambió de opinión y empezó a recargarse en ellos y seguramente encontró lo que muchos presidentes han encontrado, una institución que obedece las órdenes sin preguntar ni cuestionar, y frente a la ineficiencia de algunos de cuadros de Morena que lo acompañaron a gobernar, pues encontró en los militares una institución que le daba resultados. Pero hasta ahí llego yo. Me parece que esa es una de las preguntas que tenemos que hacernos y ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la revolución epistemológica en la mente del presidente que lo llevó a recargarse tanto y a empoderar tanto a las Fuerzas Armadas? Yo creo que por ahí va efectivamente encontrar un aparato en una administración pública tan profundamente fragmentada, con tantas regulaciones en México, en el caso de los militares, decían, señor presidente, ¿quiere usted que se haga esto? Ocurren las cosas de una manera que le satisface. Además, un hombre que ama el ceremonial, le encanta todo esto, fue descubriendo poco a poco el dulce encanto de esa obediencia absolutamente precisa que tienen los militares, le fue generando esta sensación de tranquilidad. Ahora construyen efectivamente hasta sucursales de banco. Por cierto, nótese, también ocultaron y clasificaron la información sobre los robos al Banco del Bienestar, que están ocurriendo pues de manera, al parecer, bastante sistemática. Pero te muevo un momentito, Sergio, al tema también del debate con la Suprema Corte de Justicia. Tenemos ahora una discusión sobre el mando de la Guardia Nacional que el presidente ya mandó a las campañas electorales del año 24, pero al mismo tiempo sigue manteniendo viva una polémica con la Suprema Corte de Justicia. Y a mí me parece, déjenme no ser irreverente el día de hoy, que estar discutiendo quién tiene el mando de la Policía Federal o la Guardia Nacional en este caso, es como si ahora con un presidente enfermo estuvieran discutiendo quién tiene digamos, el mando de su supervisión, un médico civil o un médico militar. Oiga, atiendan al presidente que está enfermo, no estén discutiendo este tema. Trasladar el debate aquí en la naturaleza del mando, me parece que nos lleva a una especie de camino exculpatorio del gobierno por no haber tenido resultados en materia de seguridad. Decir, es que la Corte no me dio lo que yo quería y no pude dar la garantía de continuidad de la Guardia Nacional. En fin, es también un debate que hemos tenido esta semana, Sergio. Mira, yo me pregunto muchas veces si en el fondo no es el tema de la Guardia Nacional, sino es el hecho que hay una fuerza capaz de contener sus deseos y su voluntad, porque es la única fuerza, la única institución que está siendo capaz de frenar los grandes proyectos. La reforma electoral, por ejemplo, fue otro de los proyectos que le tumbó en su plan A. Bueno, el plan A no fue la Suprema Corte, pero contribuyó el plan B. Y en ese sentido, hago una pequeña digresión, reflexión. Buena parte de este empoderamiento de la Suprema Corte viene de un ejercicio de la libertad de información y expresión, porque fue Guillermo Sheridan quien difundió la investigación sobre el presunto plagio de la ministra Esquivel, Yasmín Esquivel, que era la candidata a presidenta de la Suprema Corte. Y de no haber sido por esa revelación, muy probablemente sería la presidenta de la Suprema Corte, pero ante la posibilidad de un plagio, pues se generaron varias carambolas que ya me han contado
en detalle, no tengo el tiempo, pero que llevaron a reacomodos en las intenciones de voto de los 11 ministros, que llevaron a que terminara siendo Norma Piña, que queda electa con el voto de Yasmín Esquivel, quien resiente profundamente lo que ella llama la traición de Arturo Saldívar. Bueno, no ella, no puedo atribuírselo, porque ella nunca lo ha dicho. Versiones que corren bien informadas de que ella atribuye a Arturo Saldívar, y por tanto, en ese voto crucial, por el ejercicio de la libertad de expresión, por el periodismo de investigación de un académico, Guillermo Sheridan, se desencadena la carambola que lleva a una ministra, Norma Piña, que cree, por sobre todas las cosas, en la autonomía del Poder Judicial, que es garante de la Constitución. Su ideario se reduce a esos dos temas, y por tanto surge un poder con la capacidad, que no tiene el Congreso, por razones que conocemos, pero con la capacidad de decirle: no, señor presidente, esta voluntad suya no tiene sustento en la Constitución, no pasa. Creo que ese es el motivo de tanta discusión en el fondo. Esa voluntad, por eso ligaba las dos conversiones, es darle más poder a los militares, ¿no? Es decir, si no tiene el mando de la Guardia Nacional el general secretario, se va a descomponer. Es una especie de profecía autocumplida. Tú dices, bueno, ¿por qué necesariamente tiene que ocurrir eso? El presidente tiene ya tatuada esta idea de que lo que está en manos de militares funciona bien. Por eso unía los dos temas, Sergio. No, tiene razón, pero recuerda la reforma electoral, el plan B, que se lo acaban de tumbar. Ahí era entregarle el poder a los militares y a Morena. Y ambos proyectos han sido frenados, no sabemos si de manera definitiva o permanentemente, por una Suprema Corte que de manera totalmente accidental pone en la presidencia a una mujer decidida a ser autónoma e independiente. No nos lo esperábamos. Creo que el desenlace, el pronóstico sobre la elección de presidente o presidenta de la Suprema Corte era que el presidente de la República iba a poder imponer su voluntad. No, estoy de acuerdo contigo. Y para ir concluyendo, o si les parece entonces la reflexión, ¿qué va a pasar con el ejército? Porque el próximo sexenio, gane quien gane, pues es como a un gorila, ¿no? Cuando dices, si a un gorila tú le estás dando plátanos, ¿no? Y de repente le dejas de dar, pues el gorila te va a comer. Digo, esa es a lo mejor una analogía, algo muy simple, no una metáfora. Pero ¿a qué voy? A ver, estamos frente a un poder ya establecido en donde si el próximo gobierno que viene le quiere quitar privilegios al ejército, aguas, ¿eh? Es decir, ¿qué va a pasar, doctor? Es decir, no es que tampoco sea apocalíptico, pero bueno, a ver, digo, una institución tan fuerte, llena de privilegios, que la pones en el ojo del huracán, que la haces cuestionable, para mí es innecesario, y también el presidente una respuesta que arropar al ejército y sale y le hace el nombre a un periodista, híjola, a ver, por eso digo yo, ¿hacia dónde vamos con el próximo sexenio? Porque ya el ejército va a decir, ay, el que venga, pues discúlpame, estas empresas no me las tocas, estos privilegios ya ganados no me los tocas, doctor. Creo que si tomamos como ejemplo otros países, y pensaba en Cuba, porque en Cuba también pasó un fenómeno similar de empoderamiento económico del ejército, pero aquí la diferencia es periodismo de investigación, medios de comunicación independientes, Suprema Corte independiente, vigilancia de la comunidad internacional muy profunda por la vecindad con la potencia militar, reacomodo del mundo. Creo que el sentido común de los militares que lo tienen, son pragmáticos, los va a llevar a hacer concesiones, mi pronóstico. ¿Y qué es lo más saludable? Vamos, tienen que entender que en el México de la actualidad ya no pueden pretender tener los mismos privilegios de los que disfrutaban. Tienen que aceptar que todos tenemos que rendir cuentas de lo que decimos y hacemos, y ellos no son la excepción. ¿Les va a costar trabajo? Por supuesto.
No, claro, y hay que ver cómo lo procesan en Morena, ¿no? Tú mismo señalabas en un artículo hace mes y medio, así, el modelo de Claudia Sheinbaum para gestionar la seguridad plantea un camino diferente al que el presidente ya le quiso trazar con el tema del mando del ejército. Y uno dice, pues espérese, ya cuando la señora Marcelo Ebrard o cualquier otro sean los candidatos, ya nos dirán cómo solucionarán el tema de la seguridad y muchos otros. Por tanto, sí, creo que todavía, creo que veremos, Luis Alberto, Sergio, muchas novedades en este frente, incluso en la coalición gobernante. Pues Por supuesto. ojalá, pero sí, yo estoy de acuerdo, tienen que rendir cuentas, no pueden ser una institución intocable y no pueden desaparecer tampoco el INAI, es decir, se puede criticar o no fallos o quieras, pero no podemos retroceder más en ese tipo de temas y el ejército, por supuesto que no es intocable. Señores, pues nos vemos el próximo martes, un placer como siempre. Hasta Un Gracias. luego. placer. Esto fue Hasta una luego. conversación más con el doctor Sergio Aguayo, el doctor Leonardo Curcio y su servidor Luis Alberto Medina en el canal de YouTube de Proyecto Puente. Ahí nos puede seguir en nuestras redes sociales de los tres, en el Twitter del doctor Sergio Aguayo, @Sergio Aguayo en sus redes sociales, en el Twitter del doctor Leonardo Curcio, @Leonardo Curcio, el Alberto Medina, también en nuestras redes sociales. Ahí compartimos este material. Nos vemos el próximo martes.